Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Especiales Voz Andina en esta su emisora Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Si miramos a nuestro alrededor, el mundo del trabajo ha cambiado de forma insospechada, en las últimas décadas especialmente. Esa idea de un empleo para toda la vida con un salario estable, una jornada clara y derechos garantizados parece para muchos una fotografía en blanco y negro. Hoy la realidad para millones de personas es inestabilidad, incertidumbre y precariedad. La concentración del poder económico y político nos presiona por un cambio de las relaciones laborales o nuevas relaciones laborales como la uberización de la economía, un modelo que bajo la promesa de flexibilidad y la autonomía esconde nuevas formas de explotación. Son trabajadores sin estabilidad y derechos que no saben cuánto van a ganar al final del día. La precarización de las y los trabajadores se extiende como una mancha de aceite, contratos temporales, falsos autónomos, salarios que no alcanzan y una ansiedad constante por lo que pasará en el próximo mes. Frente a este panorama surgen preguntas urgentes. Para buscar respuestas a estas preguntas, hoy tenemos como invitados a dos voces con una mirada global. Nos acompaña Verónica Montúfar de la Internacional de Servicios Públicos. Bienvenida, Verónica. Bienvenidos también a todos, muchísimas gracias. Y nos acompaña Marcelo Di Stéfano de la Confederación Sindical de las Américas. Gracias, bienvenido. Fernando, por la invitación. Empecemos, esta es una conversación, así que vamos a plantear algunos temas. Nuestros dos invitados están en la primera línea de la construcción del mundo del trabajo, de un mundo del trabajo justo y digno para todos. Empecemos por lo principal, el diagnóstico. Desde la perspectiva sindical, ¿cuáles son los desafíos principales que enfrentan los trabajadores, los y las trabajadoras a nivel global? Bueno, yo creo que no se puede hablar del trabajo en el capitalismo sin hablar del capital. Y creo que hay que situar el momento que vive la expansión de capital en el mundo. Y el momento que vive la expansión de capital en el mundo es un momento en donde se ha abierto la frontera de extracción de capital en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque aquellos sectores de la economía que de alguna manera tenían mayor o menor, mayor estabilidad en términos de una oferta y una demanda cautiva, ¿sí?, ya no existen por el tema de el empobrecimiento acelerado de la población y fundamentalmente de las clases medias, ¿sí? En ese sentido, entonces, los servicios públicos se convierten en la mercancía en donde se puede extender esa acumulación de capital. Es decir, una familia en una situación de pobreza puede dejar de consumir un pantalón, una Coca-Cola, pero no puede dejar de consumir salud, educación, servicios básicos. Y en ese sentido, entonces, el capital expande esa frontera y esa frontera de capital tiene que, además de eso, ir acompañados hacia lo que tú decías, hacia una mayor informabilización de las relaciones laborales, a una mayor intensificación del trabajo y una mayor precarización de ese mundo del trabajo. Entonces, vemos cómo los servicios públicos hoy están dentro de ese ojo del huracán. Yo pensaba, cuando nos mirábamos con Verónica a ver quién tomaba la palabra primero, iba a empezar por el mismo lugar. No es coincidente, tenemos una misma mirada sobre estas situaciones que tiene que ver con esto que se habla de la crisis, esta crisis, nueva crisis del capitalismo, ¿no? Y yo creo que el capitalismo es crisis. El capitalismo se alimenta de la crisis. No es una crisis que lo lastima y que lo perjudica, porque rápidamente el capital toma decisiones, revierte problemas que encuentran y avanza en su objetivo. Y su objetivo es el fin de lucro infinito. En la fase neoliberal se planteaba la idea de la teoría del derrame, esa que se situaba en que si a los ricos y a los muy ricos les seguíamos llenando los bolsillos de dólares, esos dólares se iban a caer hacia las
capas medias y hacia las capas bajas como un proceso sin intervención del Estado. Y el capitalismo tiene un fin de lucro incesante, y lo que excede se va a las cuevas que tiene el mundo, que son los paraísos fiscales, donde se sigue acumulando dinero y de ninguna manera se produce el derrame. Vale decir que nosotros no estamos en una fase del mundo de mayor pobreza, por el contrario, en términos de generación de riqueza, generación de bienes y productos, generación de alimentos, si querés ponerlo también en términos más concretos, el mundo está en un proceso de crecimiento. Acá el problema es la redistribución de la riqueza. Y ahí efectivamente entran en juego un montón de cosas. La justicia fiscal, la política de gobernanza global, el multilateralismo. Y esta fase política que acompaña a la fase económica del capitalismo se caracteriza también por tender a la extrema derecha. Durante la etapa liberal y neoliberal, el capitalismo generó algunas caras amables que permitían el diálogo social. Y a partir de ahí, algunos equilibrios que, si querés, te lo defino en aquella frase de la Declaración de Filadelfia de la OIT, que es que la paz duradera solo es sustentable sobre la base de la justicia social, ¿no? Ese paradigma que después de la Segunda Guerra Mundial se planteó y que se formuló en el modelo del estado de bienestar, en el cual los ricos aceptaron en ese proceso cierta redistribución de la riqueza a cambio de que haya una estabilidad pacífica a nivel global y también que no se generen desequilibrios en el desarrollo, fundamentalmente entre Estados Unidos y Europa, y también luego entramos en la fase de lo que fue la Guerra Fría, también que acompañó ese proceso y de alguna manera le dio equilibrio al desarrollo global del comunismo, el socialismo como alternativas. Ahora, la fase política de la extrema derecha, además, viene a dar una disputa del modelo cultural, viene a dar una disputa del modelo social, y además eso también pone en crisis los presupuestos de la democracia. La democracia se sostiene sobre la idea del libre discernimiento de las personas a la hora de tomar la decisión electoral. Una persona, un voto, no importa la procedencia, el sector social, lo que importa es el nivel de discernimiento y la autonomía para tomar la decisión de la votación. Bueno, la utilización de los medios de comunicación masivo, algorítmicos, de la inteligencia artificial aplicada, los chatbots, los call centers que generan información, la manipulación de esa información y que nos llega a todos al bolsillo secuencialmente, estudiado por los algoritmos, lo que está haciendo en grandes capas sociales es romper con esa lógica del discernimiento, porque uno no puede tomar la decisión sobre la base de la verdad verdadera o la verdad objetiva o lo más objetivamente posible, sino que somos todos sujetos de un bombardeo de información y de fake news que hace muy difícil que el discernimiento sea sobre la base de la libertad. Todo esto sucede al mismo tiempo y con un impacto absolutamente global. Nos toca ver en un plano regional y en un plano global ese avance de la extrema derecha que por otra parte forma como uno de sus enemigos más importantes, no el único, pero uno de sus enemigos más importantes al sindicalismo, porque efectivamente es uno de los pocos sectores que mantiene una organización concreta, una capacidad de acción, una resiliencia para dar la disputa en condiciones difíciles, pero darle la disputa cultural, si querés, en el plano de vista ideológica, organizacional, y que tiene todavía las capacidades de generar alianzas con los otros sectores que luchan. Yo quisiera simplemente acotar a lo que Marcelo ha planteado en términos de cuáles veo que son los sectores de mayor expansión como tendencia a nivel mundial. Un sector es el sector de la digitalización, ¿sí? El capital digital es un capital que está tomando
un poder económico y por lo tanto político también, ya vamos a hablar del ámbito político, sin precedentes. El capital financiero y la financiarización, ¿sí? También, y el capital que está planteado en el tema de los servicios. Y el capital extractivo. Sí, y que está en ese ámbito de los servicios, ¿no? Los servicios que se extraen de la naturaleza y se van conformando en nuevos momentos de capital. Entonces, esos son los sectores de avanzada. Esos sectores de avanzada en lo económico tienen un correlato político. Y ese correlato político es el correlato político de lo que nosotros ahora conocemos como la ultraderecha, ¿sí? O sea, esos sectores están operando el mundo, ¿sí? A través de estas formas de políticas que se van conjugando sobre el sistema del autoritarismo. Y si nosotros vemos a nivel mundial sobre el sistema del racismo y la xenofobia, ¿sí? Y que se van configurando además en sistemas de eliminación de procesos de democracia, incluso participativa, ya de democracia real, no, con democracia directa y democracia real, eso ya es un sueño, no sé, es una utopía, ¿no? ¿Sí? De democracia representativa, ¿sí? Entonces hay un manejo del Estado y de lo que el Estado significa en el Estado nacional, pero también el Estado supranacional. Y en el Estado supranacional entra lo que decía Marcelo del multilateralismo. Si algo ha pasado es que estamos en un momento en donde ese Estado social de derecho, esas normativas, esas legislaciones que vienen de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, fundamentalmente el siglo XX, ahora tienen la tendencia de desvanecerse, porque hay una fuerza política que se está constituyendo en el mundo que está atacando el sistema multilateral. Y hablando desde la clase trabajadora, el ataque a la OIT es un tema que va a consolidar esa flexibilización, ¿sí? Si es que no tenemos una mirada estratégica y una contraofensiva que tenemos que caminar, no creo que no haya, está, pero tenemos que fortalecer. Claro, en este nivel de concentración de capital corporativo, multinacional, etcétera, lo que nos plantean ustedes es la crisis también del multilateralismo, ¿no? De la legislación internacional, la crisis de la OIT, y vemos que, por ejemplo, desde los discursos de la ultraderecha se plantea incluso cuestionamientos a la Agenda 2030, que son acuerdos mínimos a nivel global. Esto es evidente, creo que es incuestionable, pero el sindicalismo, ¿qué papel está teniendo en este momento para resistir a este embate del capital y de esta expansión del capital? Bueno, nosotros trabajamos incesantemente. Nuestra agenda política, por ejemplo, en la región a nivel sindical, tiene que ver con fortalecer y organizar a la clase trabajadora. Eso implica pensar más allá del lugar de nuestra comodidad, pensar que tenemos que organizar no solo a los trabajadores en los términos de los trabajadores fabriles, de los trabajadores administrativos, del servicio público, de los trabajadores de los servicios, sino que hay que organizar a toda la clase trabajadora, a los trabajadores que elaboran en las plataformas, en la nube, a los trabajadores que no tienen empleo, a las trabajadoras del servicio doméstico. Y hay que hacerlo en grandes alianzas, tratando de articular más allá de la propia clase trabajadora, sino también con todos los sectores que luchan y se oponen a este modelo, con los feminismos, con los estudiantes, con quienes defienden el clima, la tierra, con los que defienden la transición justa, el cambio en la matriz energética. Y hay que avanzar efectivamente también en lo que tiene que ver con la defensa de la paz.
en este momento, especialmente donde hay una clara intención de militarización de nuestra región. Nosotros sostenemos el discurso de Lula da Silva, que plantea que América Latina es territorio de paz. Las naves mirando hacia Caracas de Estados Unidos en el Mar Caribe, el intento que tienen ustedes próximamente de que les pongan bases militares en el propio Ecuador con permiso constitucional, el intento de poner bases militares en el Istmo de Panamá para controlar el flujo Pacífico-Atlántico, y lo mismo en el Cabo de Hornos, en mi tierra, en el sur de la Patagonia. Claramente la defensa de la paz, la defensa de la democracia, que implica también sostener valores y promover un debate público que nos permita mantener la soberanía popular en la toma de decisiones, aún en momentos donde víctimas votan a victimarios, ¿no? Que es un tema que tenemos que reflexionar, y eso implica también un sindicalismo sociopolítico que se involucre con el proceso y con los partidos políticos para generar una alternativa que revierta. No puede ser un sindicalismo que piense solamente en las demandas laborales, sino que debe ser un sindicalismo sociopolítico activo en la formulación de propuestas políticas, en la disputa del poder y en la gestión de ese poder, para que no triunfen gobiernos con el apoyo de los trabajadores que luego traicionan la voluntad de los trabajadores. Garantizar la justicia social, efectivamente eso es importante también, y pensar en justicia social, en un cambio en el mundo del trabajo que seguramente abordaremos por tu presentación inicial, implica también garantizar pisos de protección social, ¿verdad? Porque cuando no, en un escenario donde la inteligencia artificial y la robótica impactan de la manera que están impactando, seguramente tendremos un escenario con menos personas trabajando, menos cantidad de tiempo y con necesidades de recalificación permanente por el ritmo vertiginoso del cambio tecnológico y los cambios en los sistemas de producción. Eso implica claramente, Fernando, combatir a la extrema derecha. O sea, nosotros no podemos solo estar en la defensiva, sino que tenemos que construir esa alianza para pasar a la ofensiva, para dar ese debate, porque a diferencia de otros procesos en donde la derecha actuaba en forma vergonzante o no daba los debates del caso, esta es una derecha que también lucha, ¿sí? En otros términos, pero que también tiene una actitud militante y nos propone desafíos al respecto. E integrar a los pueblos también, porque eso, como decía el Pepe Mujica, nosotros tenemos que trabajar en la integración por abajo, en la integración real, más allá de los gobiernos. Ojalá con los gobiernos, si trabajamos en ese sentido, porque no todo está mal, ¿verdad? O sea, en Brasil está gobernando Lula y hay un proceso dificultoso, pero también de reivindicación de derechos. En Uruguay está gobernando Orsi, en Colombia con mucha complejidad está gobernando Petro. Tenemos ejemplos todos los días de la presidenta mexicana. En Honduras tenemos un gobierno progresista. Entonces, no todo el escenario de la región es un escenario negativo, y nosotros tenemos que trabajar en esta agenda política que nos permita fortalecernos para dar respuestas a la coyuntura, pero también para dar un paso al frente. Yo que antes de darte la palabra sobre este mismo tema, quisiera pedirte también que reflexiones sobre dos aspectos sobre este mismo tema. Es imposible dejar de reconocer que la fuerza sindical se ha debilitado, pero también los procesos de unidad han entrado en crisis dentro de las fuerzas progresistas que tratan de resistir todos estos procesos. ¿Cuál es el papel del sindicalismo en ese contexto? Y justamente yo iba a apuntar uno de esos temas, porque me parece que dentro de este horizonte de declive que plantea esta fuerza económica que tiene una política, está el tema del debilitamiento de toda organización, ¿sí? Y la organización mundialmente más estructurada, más amplia, es la clase trabajadora, ¿sí?
Y que de alguna manera lo que estamos viviendo, ya no en estos últimos 5 o 6 años, estamos viviendo como ya un ataque de larga data, ¿sí? Es un ataque a nuestra existencia y a nuestra existencia organizada, no como trabajadores, sino como trabajadores organizados. Es a esa fuerza colectiva que es la única que puede transformar una realidad, porque los trabajadores individuales, individualizados, lo único que podemos hacer es a lo mejor protestar de manera esporádica por nuestras relaciones, cuando nos damos cuenta que las relaciones de trabajo y las condiciones de trabajo en las que estamos son injustas. Pero solo y exclusivamente la fuerza organizada de los trabajadores es la que va a poder hacer que estos cambios sean cambios que sean realmente transformaciones y no simplemente cambios de fachada, ¿sí? Entonces, creo que... Y cambios que enamoren a la sociedad. Justamente, y en eso, una de las cosas que tenemos pendiente como clase trabajadora es ese reconocimiento de que esos otros sectores de la sociedad también son trabajadores. Si nosotros hablamos del movimiento feminista, ¿sí?, hay que vincular la categoría de trabajadoras, ¿sí?, de las mujeres. Y ahora creo que el debate sobre el tema del trabajo de cuidado es un debate que involucra esa categoría y que puede avanzar, ¿no?, centrando el tema en el trabajo, ¿sí? Entonces, uno de los elementos es ese. En primer lugar, una defensa estratégica de lo que es la organización y lo que son, por lo tanto, los derechos colectivos en el trabajo. Esos son los que están en el punto de ataque fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gobiernos de alguna u otra manera pueden dar derechos individuales. Poner, sacar, ¿sí? Pero los derechos colectivos, los derechos de una fuerza social capaz de transformar las relaciones de injusticia y de alguna manera pasar a un otro momento, ¿sí?, solamente esos derechos son los que en este momento están como en el ojo del huracán. Te digo por qué. Y nosotros como ecuatorianos, ecuatorianas, tenemos una larga historia de lo que ha pasado con los derechos colectivos de los trabajadores en este país. Y los derechos colectivos de los trabajadores en este país han sido fuertemente golpeados 30 años. ¿Sí? Yo decía, si es que en una correlación de fuerza social distinta la Constitución del 98 ya nos quitó derechos, esta nos arrasa. La que viene arrasa, porque no hay una fuerza social que defienda esos derechos y porque hay una corriente internacional, ¿sí?, que está haciendo que esos derechos se disuelvan, ¿sí? No es el momento, por ejemplo, de una convención internacional del trabajo que sea fuerte, que sea... Simplemente creo que si nos ponemos en perspectiva, el convenio 190, que fue un hito, ¿no?, un hito histórico para la clase trabajadora, ¿sí? Ahora lo que se está discutiendo tiene elementos que son importantes, pero no creo que tenga esa avanzada que, por ejemplo, el tema del trabajo de plataforma, ¿no? ¿Sí? Ya nos dirá Marcelo, que está más involucrado en esas discusiones. Pero entonces, creo que lo fundamental es reconocer ese ataque a la existencia organizada de la clase trabajadora y dentro de esa existencia organizada de la clase trabajadora, el modelo sindicato de esa organización, ¿sí? Porque es ese modelo sindicato el que tiene que avanzar hacia consolidar una forma también de diálogo, no de diálogo con la patronal, con los gobiernos, sino de diálogo con otros sectores de la población para poder ir generando una plataforma política, económica de transformación.
¿sí? Y para eso, con eso termino, para eso, y ahí voy a disentir de Marcelo, ¿sí? Necesitamos profunda autonomía e independencia de clase. Porque si tenemos un gobierno progresista o un gobierno de la ultraderecha, tenemos que posicionarnos ante el uno o ante el otro con esa autonomía y con esa independencia de clase. Y ese, para nuestra realidad, para la realidad ecuatoriana, ¿sí?, ha sido uno de los elementos de mayor fractura y de mayor debilidad y de atomización del movimiento. Hablamos del movimiento de trabajadores. Centrales sindicales que se crean, ¿sí?, en los escritorios de los ministros de trabajo o de las ministras de trabajo, ¿sí?, y que finalmente terminan siendo artífices del poder, ¿sí? Entonces, creo que el tema ahí también es mirar nuestra constitución como clase y nuestra independencia y nuestra autonomía y cómo poder trabajar en un contexto político de un gobierno progresista o trabajar en un contexto político de un gobierno de la ultraderecha. Sí, veo, sin dejar de estar de acuerdo con ustedes, veo hay un problema grave que he podido analizar en el movimiento sindical. Es que para afrontar esta batalla cultural de la que tú nos hablas, Marcelo, la élite económica y política ha logrado renovar sus discursos, ha logrado moldear a las situaciones y a las condiciones actuales. Sin embargo, la clase trabajadora, los sindicatos siguen manteniendo discursos y planteando batallas a la vieja usanza de los años 60, de barricada y esto, y eso no genera algún tipo de resistencia en la otra población a la que deberíamos enamorar, como dices. Absolutamente, hay que autorreformarse. El movimiento sindical necesita cambiar su lideranza, cambiar su metodología de funcionamiento interno y cambiar su forma de relación con la comunidad. Está claro que si nosotros, cuando vemos que personas pobres, trabajadores y trabajadoras, votan a gobiernos que conceptualmente están diseñados para generar una acumulación de capital mayor y no para perseguir las demandas mayoritarias del sector social, claramente hay un problema que tiene que ver con que no solo el sindicalismo, sino toda la expresión social no está llegando con su discurso. Y es más, han logrado, por ejemplo en Argentina, Milei cataloga como casta a todo aquello que tenga que ver con la institucionalidad en el tiempo de defensa de los derechos sociales, poniendo todo el mundo en la misma bolsa. Y en Ecuador se expresa claramente en 2 de las 3 preguntas del referéndum, ¿no?, que son justamente engaños para traccionar hacia el sí de la necesidad de la reforma. Le ponen a la sociedad que está enojada, que tiene bronca con la clase política, que vote para resolver a la mitad la representación parlamentaria. Y no entra en discusión las calidades éticas, morales, de formación que tiene que tener una persona para estar legislando. O sea, no se pone en juego el número para que la gente dice, sí, tengo bronca, que se vayan todos los que están ahí. Lo mismo con la pregunta del financiamiento de los partidos políticos, cuando en realidad lo que están haciendo es desfinanciando los partidos políticos opositores. Claro que tiene que haber una reforma sindical. Ahora también tengamos en cuenta que muchas veces esa reforma se tiene que hacer en un contexto de ataque, donde se está tratando de resolver los problemas urgentes, ¿no? Es muy difícil pedirle a alguien cuando está sometido a tanta presión que además avance en un proceso de reforma. Pero sí, sin lugar a dudas, también hay que hacer una autocrítica, ¿no? No una autocrítica flagelante, pero sí una autocrítica. Hay procesos políticos en los cuales nosotros creímos, te voy a poner solo ejemplo, Nicaragua, ¿sí?, que devienen en una cosa absolutamente distinta a lo que nosotros creemos que debe ser, ¿verdad? Y eso también, o sea, los liderazgos eternos no favorecen nuestra posición. Ahora,
efectivamente nosotros tenemos que dar un salto en posicionamiento de poder. Yo creo en la autonomía sindical, Verónica, creo absolutamente, pero creo también que en esta fase del capitalismo se requiere de utilizar herramientas distintas a las que veníamos utilizando, y en ese caso también no ser tan puristas como fuimos, porque tenemos que entrar en la batalla con una velocidad y una fuerza absolutamente distintas. Lo que sucede muchas veces es efectivamente para evitar que gobiernos progresistas, ¿sí?, generen políticas antisindicales y generen sindicatos afines. Lo que hay que hacer es fortalecer al movimiento sindical, y que cuando ese gobierno llegue con un nivel de exigibilidad para que pueda llevar adelante una plataforma política concebida con acuerdos con la clase trabajadora. No nos vamos a poner de acuerdo en eso, y eso es genial, porque permite, sí, es genial, porque nosotros crecemos desde la diversidad. Vos decís, el capital toma decisiones rápido. Claro, son 3 los dueños del capital, se ponen de acuerdo y tienen claro su objetivo. Nosotros necesariamente, como modelo colectivo, vamos a tardar más en llegar a los acuerdos, porque necesitamos de procesos de debate y de elaboración que llevan un tiempo, llevan un proceso. Ahora, una vez que logramos saldar eso, la potencia de las mayorías es muy fuerte. Entonces yo no creo que los jóvenes se pasaron a la derecha. Sigo creyendo que los jóvenes son la energía del cambio. Ahora, efectivamente nosotros tenemos que llegar a esos jóvenes, y tenemos que llegar con discursos renovados también, y en escenarios que no nos son propicios, ¿sí? Las nuevas herramientas de la comunicación son administradas por el poder económico financiero. Cuando Elon Musk toma la decisión de comprar X, ¿sí?, a pérdida, la decisión que toma es quedarse con el escenario del debate político global. O sea, se queda con la herramienta, y a partir de ahí utiliza esa herramienta manipulando, donde hay algunas cosas que tienen alta repercusión, porque el algoritmo que ellos mismos generan le da potencia para que fluya y se multiplica, y hay temas, hay voces que languidecen en las redes sociales. Pero bueno, nosotros también tenemos que tener la capacidad de desbloquear eso. Por ejemplo, yo creo que fue una gran campaña la que se hizo en Ecuador en contra del trabajo por horas, y el movimiento social tomó las redes, y la juventud no estuvo dispuesta a eso. Entonces ahí hay un ejemplo exitoso de esos escenarios que nosotros también podemos utilizar. Lo mismo está pasando con relación a Franja de Gaza y Palestina. O sea, se desbloqueó en gran medida porque la sociedad salió de la lógica comunicacional del establishment y permeó a través de otros espacios. Por ejemplo, con la creatividad, lo que dijo Vero el otro día, de la flotilla que fue a Palestina, que permitió a la comunidad internacional ver en vivo lo que estaba pasando, reproducirse en los medios y especialmente con la juventud. El desafío es muy grande, el momento político es muy difícil, pero todos aquellos que hacemos política, sindicalismo, activismo en todas sus variantes, somos personas optimistas, somos personas resilientes, somos personas que sabemos que la verdad está de nuestro lado y que estamos dispuestos muchas veces a dar hasta la vida por esas causas. Entonces yo creo que si bien no estamos pudiendo ver el cielo porque hay una nube muy negra, muy pesada, que nos tapa, que nos moja, que nos da frío, ¿sí?, desde esa resiliencia, de esa construcción, desde esta posibilidad de conversar hoy con ustedes, desde este congreso que se está desarrollando aquí, desde la participación en este momento en la COP30, por ejemplo, del movimiento sindical, desde la posibilidad de articular políticas, lo vamos a lograr, no tengo dudas de eso. Muchas veces las crisis no son crisis como se nos pueden producir. Las crisis institucionales no son como las crisis personales, son crisis generadas por objetivos políticos concretos. La crisis de la OIT
es la crisis de los empleadores. Los empleadores pusieron en crisis a la OIT, justamente desde 2012 tratando de cuestionar el derecho a la huelga y desarmando el sistema de control de la OIT. Bueno, resilientemente nosotros estuvimos ya este mes en la Corte Internacional de Justicia y tenemos la aspiración de que en la primavera europea la Corte Internacional de Justicia nos dé la razón con relación al carácter protectorio del derecho a la huelga contenido en el convenio 87 de la OIT. No cesamos en esa tarea y por supuesto que los empleadores inmediatamente van a querer, bueno, entonces hagamos un protocolo de la huelga y veamos cómo la restringimos. Y nosotros vamos a ir también con el convenio de plataformas que se está debatiendo ahora en la OIT. La vocera, vos sabés que la tradición de los voceros, tanto de los trabajadores como de los empleadores, son gente que conoce el sistema, ¿sí? Un trabajador especializado, formado, que conoce las reglas del juego de la OIT, un empleador que también tiene una experiencia en el tema. Este año los empleadores pusieron a la abogada de Uber directamente a gestionar el convenio y quisieron ir a romper la lógica a los gritos, como hacen Trump, Milei, Mulino, ¿sí? A los gritos, tratando de escaparse por todos lados. Pero bueno, nosotros ganamos algunas batallas, o sea, no estamos perdiendo todo. Y en ese ganar, como ganamos el convenio 190 con mucha militancia, ganamos a la mayoría de los países europeos, ganamos a muchos de los países latinoamericanos militando las organizaciones sindicales con eso, y logramos una votación que nos pone en la posibilidad de un convenio protectorio para los trabajadores de plataforma. No es magia. Yo lo último que hice antes de juntarme con ustedes acá fue un WhatsApp recordatorio a las 54 centrales sindicales afiliadas a la CCA, porque hoy culmina el día para que contesten la encuesta de la OIT sobre la base de la guía que armó la CCI sobre el convenio en plataforma, ¿sí? O sea, a Verónica alguna vez hay que entrevistarla para que cuente el proceso de aprobación del convenio 190 y ver cómo nosotros actuamos en los escenarios globales con mucha organización. Y eso también es importante. Vos decís, tenemos debilidades. Sí, pero ¿sabés qué? El equipo jurídico de la CEOLS, para mí, es uno de los mejores equipos jurídicos de la región. Y este año contestó 9 memorias que sirven de elementos de control y seguimiento del incumplimiento de las normas internacionales del trabajo en la OIT. Y esta mujer que está al lado mío, solita o con poca ayuda, viene manteniendo desde hace 15 años la presión justamente sobre el gobierno ecuatoriano. Y cuando te digo gobierno ecuatoriano y 15 años, te estoy hablando de un montón de gobiernos ecuatorianos que incumplieron ese procedimiento. Y en ese momento era Verónica sola. Y ahora hay un equipo jurídico atento a esa situación. Y ahora está la CCA comprometida. Yo estuve con Verónica en Paraguay cuando fuimos a convencer a la CCA de que Ecuador tenía que ser un caso importante en Paraguay, digo bien, tenía que ser un caso importante para la estrategia de denuncia en la región. Pasaron los años y lo estamos haciendo, y quizás la fase del año que viene es presentar un artículo 26 y ponerlo en la comisión. Digo, yo lo planteo esto porque a veces también, efectivamente, sufrimos contradicciones, efectivamente tenemos deficiencias, pero también tenemos nuestros triunfos. También, por eso planteé lo de Lula y lo de Orsi, ¿no? Como diciendo, bueno, gobiernos también que no están bien, que les toca llevar adelante su proceso en momentos difíciles para la sociedad y difíciles para ellos, porque en el medio de su falta de adaptación al modelo que plantea Trump y a ese nuevo modelo imperialista que quiere volver a tener América Latina como el patio trasero, le puso a Brasil un arancel para quitarlo del comercio internacional. Pero vos fijate, desde la posición resiliente, desde la generación de una nueva alianza con los BRICS, desde la resistencia y también desde la negociación, ese proceso está variando a favor de Brasil y a favor de Lula. Entonces, tenemos que también no confiar, porque confiar es una palabra como que le traslada a otro la responsabilidad, ¿no? Entonces, no usaría la palabra confiar, pero tenemos que tener
esperanzas, optimismo y construir esas posibilidades, ¿sí? Construir esas posibilidades. Milei ganó una elección hace menos de un mes en Argentina. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿eso quiere decir que Milei va a ganar la presidencia entre 2 años? De ninguna manera, porque nosotros vamos a dar la pelea centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, para que eso no suceda, hablando con la sociedad. Ahora, si nosotros, como clase política, porque el sindicalismo es parte de la clase política, no somos capaces de generar una alternativa, ¿sí? Que la sociedad la visibilice como una posibilidad de desarrollo, de cambio, honesta, transparente, que garantice una estabilidad económica y que no sea dogmática y que entienda el desarrollo del mundo en este momento con una perspectiva que no sea solamente dogmática. Bueno, en ese caso va a ganar Milei, ¿sí? Pero será también porque nosotros no seremos capaces de generar una alternativa. En países como, me extiendo un segundo más, tenemos que ser capaces de romper la dinámica ecuatoriana de Correa y no Correa. O sea, que todos los temas se procesen por Correa y el anticorreísmo, porque esa es una discusión de 15 años atrás. Si no somos capaces de decir, de dejar de discutir el pasado y empezar a discutir presente y futuro con un proceso político nuevo, es muy difícil. Es muy difícil que se superen esas contradicciones. Verónica, ¿cómo ves esta renovación del sindicalismo en este contexto que nos habla Marcelo de polarización, ¿no? Bueno, Que no es solo una característica del Ecuador, ojo, ¿no? Es a nivel global. creo que es muy importante esta como no división, pero separar los campos de análisis para poder dar alguna respuesta y luego articularlos. Ahorita yo quisiera centrarme en el tema organización, ¿sí? Porque yo planteaba que en este momento vivimos una crisis a nuestra existencia colectiva, y nuestra existencia colectiva como sindicatos se da fundamentalmente a derechos establecidos en el ámbito internacional y en el ámbito nacional: el derecho a la sindicalización, a la libre organización, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, que son derechos que han tenido un sinnúmero de ataques en el ámbito nacional y que ahora el ataque se está consolidando en el ámbito internacional. Y si es que en el ámbito internacional pasa, ¿sí?, va a tener unas repercusiones en lo nacional devastadoras. Entonces, creo que el tema de darle una respuesta organizativa a esa existencia del movimiento sindical pasa por algunas estrategias, ¿sí? Y creo que una de las estrategias, particularmente hablando de la Internacional de Servicios Públicos, es el enfoque sectorial, es decir, organizar sectores de trabajadores, ¿sí? No para que luchen solos, sino para que puedan, a través de ese enfoque sectorial, esa aproximación a lo más cercano que es su sector de trabajo, puedan fortalecer su organización para poder articular luego ya una mirada más coligada con otros grupos de sindicatos. Entonces, creo que este tema de organizar los sectores es un tema fundamental, de crecer en esos sectores, porque si es que vemos en términos justamente de esta flexibilización lo que intenta es tener cada vez más una fuerza menos organizada, ¿sí? Entonces necesitamos crecer en el ámbito sectorial, necesitamos crecer en el número de trabajadores que son parte de esos sectores, pero también crecer en cómo vamos articulando eso que Marcelo planteaba, el sindicalismo sociopolítico. Porque si no, nos quedamos única y exclusivamente en el cuerpo
en fortalecer nuestro cuerpo, en avanzar en nuestro cuerpo, pero no en hacer de ese cuerpo un cuerpo que transforme la política, ¿sí? Entonces, en esa parte del sindicalismo sociopolítico tenemos una agenda de trabajo que es una agenda, digamos, en este momento defensiva. Y es defensiva porque el ataque justamente a esos derechos colectivos se está dando de diversas maneras. Yo me he quedado impresionada escuchando, por ejemplo, a uno de los sindicatos en Quebec decir que el gobierno quebecois está llevando adelante un proceso de control de las organizaciones, control de los presupuestos de las organizaciones y de control de los estatutos de las organizaciones. Parece conocido, ¿no? O sea, suena mal en Canadá, pero aquí es del día a día, ¿no? Tenemos eso desde hace 15 años, por decirlo menos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso nos abre los ojos y dice, caramba, o sea, estos temas no son inventos criollos, ¿sí? Son estrategias del momento que vive el capital, ¿sí? Y el momento que vive el capital es justamente ir fragmentando esa fuerza colectiva, que ese es nuestro poder, la fuerza colectiva que tenemos. Entonces, en eso creo que la estrategia en este momento es una estrategia defensiva. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia nos pondrá en un otro momento. Esperamos que nos ponga en un paso hacia adelante que no sea solamente defensivo, sino que nos posibilite construir una ofensiva, ¿sí?, para defender ese derecho, ¿sí? Hubo un ataque a la negociación colectiva que a ratos sube de tono, a ratos baja de tono a nivel internacional, porque en el nivel nacional creo que la situación es bastante compleja en términos de negociación colectiva. No hablemos de este país solamente, ¿no? Entonces, eso es defensivo, que esperamos dar un paso hacia la ofensiva en esta coyuntura que tiene que ser construida colectivamente con todos los sectores del movimiento sindical internacional y nacional. Pero hay un espacio que ahí sí creo que implica una ofensiva política en términos de el nivel y el imaginario y el horizonte de la sociedad y del bienestar de la sociedad. ¿Por qué? Porque si algo ha hecho el capitalismo es tener una mayor fuerza empobrecida, y no te digo empobrecida solamente económicamente, empobrecida integralmente, ¿sí?, y de alguna manera embolatada con cuestiones como, por ejemplo, las redes sociales y estas cosas de corto, conciso y vacío, ¿sí? Líquido, ¿no? Sí, que lo que hace es poner en un momento de pensamiento, hay una tendencia en el plano del pensamiento vacío, ¿sí? Entonces, creo que es ahí donde podemos situarnos en una ofensiva. Ya Marcelo ha planteado varios temas, ¿sí? Tenemos propuesta política. El movimiento sindical internacional tiene propuesta política. Tiene propuesta política para el multilateralismo, tiene propuesta política en diferentes escenarios en donde ese multilateralismo se da, ¿sí? Y que tenemos también alianzas potentes, importantes con otros sectores sociales, incluyendo sector académico, sector de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, que trabajan por el tema de la justicia climática,
¿sí? Sectores ecologistas que también están planteando. Y es ahí donde nos podemos interrelacionar y es ahí donde podemos ir generando una fuerza mayor, una fuerza no solamente numérica, sino una fuerza de pensamiento. Entonces, veo que ahí, a pesar de que el ataque al multilateralismo es un ataque que parecería que está fuerte, ¿sí? Creo que tenemos mejores condiciones actuales de poder tener un momento de ofensiva. ¿Por qué? Porque tenemos alianzas importantes. En el ámbito del trabajo, ¿sí? Esas alianzas no tenemos tan visibles, ¿sí? Y creo que hay que construirlas. Si es que si tú haces ahora un referéndum sobre el derecho a sindicalizarse, el derecho a negociar colectivamente y el derecho a huelga, creo que la sociedad no creo que pueda tener un mensaje positivo frente a eso, porque una de las estrategias de la dominación y de la clase dominante y de la ideología dominante ha sido devastar ideológicamente esos derechos, como derechos corporativos y no como derechos sociales, colectivos, que posibilitan transformar y avanzar en transformaciones sociales, ¿sí? Entonces, creo que es importante situar el momento en estos niveles de defensiva o ofensiva que pueden ir variando, cambiando, ¿sí? Y también lo que los sectores podemos ir haciendo, ¿sí? Entonces creo que particularmente el sector de los servicios públicos, del sector público, las organizaciones, los sindicatos del sector público, la ISP como organización internacional de los servicios públicos, tienen en este momento una oportunidad, un ataque, por supuesto, pero es una oportunidad. Todo lo que está sucediendo con el avance de la privatización de los servicios públicos en el mundo, que ese avance de la privatización de los servicios públicos en el mundo viene con el ataque a los derechos de los trabajadores de los servicios públicos en el mundo, ¿sí? Puede convertirse también en una oportunidad, ¿sí? Y una oportunidad de crecer en la organización, pero también de ponerse en ese momento de ofensiva política. No solamente en términos de número, como decíamos, ¿no? Porque si es que hablamos de número, somos una fuerza representativa, ¿sí? Aún débil, pero tenemos representación numérica, ¿sí? Pero necesitamos que ese número se ejercite en fuerza política. Vamos a tratar de abordar otros temas, es interesantísimo y estamos lejos de abordar a la profundidad que se necesita estos temas. Uno de los triunfos de la economía neoliberal, del modelo neoliberal, de la teoría neoclásica, ha sido el triunfo de lo individual frente a lo colectivo. Y en ese contexto se apalanca de forma fundamental las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué se está haciendo cuál es el estado del debate sobre la economía de plataformas, los negocios de empresas como Uber, Globo, Amazon a nivel global? ¿En qué estado está esta discusión? La Mafalda porteña como yo de la década del 70, en algún momento cuando se veía abrumada decía que paren el mundo, que me quiero bajar, ¿no? De alguna manera eso significaba que el ritmo de los cambios, que no podríamos comparar con el ritmo actual, ¿no? Porque en la década del 70 el ritmo era mucho más desacelerado, a veces te hacía tomar la decisión de no participar en los desafíos que te plantean los cambios y que requieren de respuestas distintas. La tecnología no va a parar y los cambios en la forma de producción son inevitables en términos en términos reales, en términos concretos. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar respuesta de la protección social, o sea, y dar respuesta desde la sindicalización en escenarios que son distintos a los que tenemos actualmente. Por eso los trabajadores en plataformas, el sindicalismo tiene que irlos a buscar y tiene que construir y sembrar el gen de la colectividad también, porque efectivamente
También el sindicalismo tiene un rol educador, un rol formador, el traslado de la ideología, de la identidad de la clase que tienen que tener los trabajadores en plataformas y tenemos que ir a buscarlo. No es algo nuevo para nosotros. O sea, el sindicato de la construcción no tiene un establecimiento en un lugar determinado, sino que tiene una obra aquí, una obra allá, en la cual los trabajadores los recluta el empleador y luego dejan de trabajar. Y sin embargo, nosotros tuvimos capacidad de afiliar a los trabajadores de construcción. En su momento los viajantes de comercio también no tenían la misma, y tuvimos la capacidad de organizarlos y afiliarlos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que asumir esa realidad y organizar a los trabajadores de plataforma. Eso implica, por ejemplo, que las centrales sindicales asuman un compromiso de construir un local físico determinado en un lugar neurálgico en el cual los trabajadores de plataforma puedan descansar, cargar sus teléfonos celulares, tener un vestuario y compartir en común espacios que le den identidad y asesoría también desde hacerlo. Es un modelo distinto, o sea, ya no se constituye el sindicato desde las propias ganas, voluntad del trabajador, sino que es la organización sindical la que va a organizar a ese colectivo de trabajadores. Y lo mismo con el trabajo a distancia. Algunos que están 100% a distancia y todos los demás que trabajamos gran parte de nuestro tiempo a distancia fuera de la organización colectiva. Pero así como nos pudimos adaptar en las universidades durante la pandemia para crear sistemas, para crear estructuras, para crear plataformas y poder seguir en la continuidad del trabajo académico, tenemos que tener la capacidad de adueñarnos de esas nuevas tecnologías para organizar a los trabajadores que nos encuentran en línea. Y también te digo un poco lo que hablaba antes, mecanismos en donde la disputa hoy es por la seguridad social, claro está, pero es por un nivel superior a la seguridad social, que es el piso de protección social, la garantía de derechos más allá de la persona trabaje o no en un momento determinado, porque también el modelo de la seguridad social va a cambiar porque pocas personas van a tener 40 años de aportes consecutivos entre su ingreso al mercado del trabajo y sus 60, 65, 70 años, la edad que se plantee. Ahora, tenemos que tener la capacidad de hacerlo, de adaptarnos, de ir a por esos objetivos. Yo sinceramente no le tengo miedo a la extinción del modelo sindical. Lo que creo que tenemos que tener la capacidad de generar nuevos mecanismos de convocatoria. E insisto con lo mismo, de volver a enamorar con el discurso. Pero nosotros necesitamos hablarle a la sociedad. Y en ese sentido también, hablarle a nuestros compañeros también. Y tener claridad. Recién Verónica planteaba, nosotros tenemos propuestas, claro. Nosotros fuimos capaces de desarrollar la plataforma laboral de las Américas, ¿sí? Una propuesta política alternativa desde el movimiento sindical a la política. Ahora, si yo me paro ahora en una asamblea de CEOs y les digo quiénes de los que están acá conocen la plataforma laboral de las Américas, si ninguno la conoce, ese es un problema nuestro organizativo que tenemos que superar también efectivamente. Nosotros estamos diseñando hacia el año que viene, o sea, hacia allá, hacia el año que viene, en el marco de la presidencia de la CELAC de Uruguay, una gran jornada continental con todos los sectores para justamente impulsar una propuesta alternativa en América Latina, ¿sí? Y convocar a todos nuestros aliados en la Jornada Continental de los Pueblos y convocar a los partidos políticos progresistas también en distintos espacios de debate y convocar a los legisladores de los partidos progresistas en la región para hablar de cuáles son esas leyes que necesitamos proteger o que necesitamos justamente sancionar en el marco de reformas laborales que son necesarias, pero no en el sentido del marco neoliberal. Claro está que tu pregunta inicial, el individualismo, ¿sí? Como modelo, la tecnología alimenta ese individualismo, ¿sí? Pero
efectivamente también tenemos que ser nosotros los que seamos capaces de colectivizar, porque también ahí hay oportunidades. O sea, no todos los mensajes que fluyen por las redes sociales son mensajes de derecha. O sea, hay espacios, hay nichos en los cuales hay comunicadores jóvenes. Yo te voy a poner un ejemplo que se dio en mi país hace muy poco tiempo. Un grupo de investigaciones científicas financiada por el Instituto Smithsoniano empezó a hacer una investigación in situ. Parece que me voy, pero no me voy, Una investigación in situ con un barco que analizaba el piso oceánico frente a Mar del Plata, ¿sí? Y tenía unas cámaras de alta resolución que les permitía identificar las especies, ¿sí? Y recolectar. Ahora, ¿qué pasó con ese proceso científico? En un grupo de científicos argentinos que empezaron a transmitir 24 horas en tiempo real por streaming desde el barco y hacer docencia de lo que estaba pasando ahí. Millones y millones de reproducciones y vistas en vivo de lo que estaba pasando, de debates sobre el tema, de debate del rol de los científicos. En un país donde el presidente quiere desafectar los recursos al campo científico, ahí se veía, en vivo y en directo, en streaming, el trabajo de los científicos, el resultado, cómo lo hacían, cuáles las especies que estaban haciendo. Bueno, lo que digo es, hay un montón de elementos. Hace un rato te dije lo de la flotilla palestina, para volver a ejemplos concretos. O sea, lo que tenemos que hacer es potenciar nuevas formas de organización y nuevas formas de transmitir eso que está pasando a la sociedad. Si nosotros vamos a hacer ese evento en Uruguay, por ejemplo, y no tenemos una plataforma de difusión de lo que está pasando, una manera de transmitir lo que ahí sucede, una estrategia que nos permita que miles y miles de personas reproduzcan eso que está pasando ahí, vamos a fracasar. Ahora, si nosotros tenemos 3.000, 4.000 personas en un mismo lugar, conscientes en la necesidad no solo de construir plataforma política unificada, sino de dar cuenta de eso a la sociedad, estamos fallando en un esfuerzo que hacemos. Pero si logramos hacerlo, eso se traduce en debates y en políticas que rompen el individualismo. Yo no veo a la mayoría de las jóvenes en procesos individualistas, de ninguna manera. Cuando plantean hoy los jóvenes prefieren el trabajo por hora, eso no interpela a todos los jóvenes. Es un mandato cultural, ¿sí? Ellos en realidad lo que quieren, esos jóvenes lo que quieren es tener la situación socioeconómica de un chico de su edad que viene de una familia adinerada o de clase media privilegiada, que a ese sí le creo que prefiere trabajar por hora. A ese sí le creo que prefiere no tener una relación de dependencia y viajar con el subsidio familiar a Europa a hacer un máster, o prefiere ir a cultivar algo a Australia un mes y después ir a Europa para hacerlo. Pero ningún joven de este país de 25, 30 años, que además probablemente tenga un hijo, una familia que mantener, lo veo que prefiera ese modelo. Ahora, tenemos que interpelarlo fuerte. Yo te pongo un ejemplo y termino con esto de estos días. Yo no creo que ningún ecuatoriano o ecuatoriana de buena fe, hija de este pueblo culto, de una tradición bolivariana, autonómica, independentista, esté de acuerdo con que le pongan una base militar yanqui en el medio del país. No lo creo. Lo que creo es que efectivamente hay una confusión alrededor de todo esto, hay una crisis de inseguridad que hace permeable el discurso de la extrema derecha, ¿sí? Ahora, yo también lo que creo es que quizás nosotros como clase política estamos fallando en interpelarlo en estos términos. Entonces, también tenemos que salir a dar ese tipo de debates, ¿sí? De una forma distinta, asociándonos con personas que tengan más llegada coyuntural para romper esos individualismos que tienen componentes estructurales,
pero no creo que sean de ninguna manera mayoritarios. No lo creo. Por lo menos me resisto a creer. Yo quiero volver a poner la discusión en lo que mencionaba anteriormente sobre el tema de uno de los sectores fundamentales de avance del capital, el capital digital. Y ahí decir que una de nuestras propuestas como movimiento sindical, ¿sí?, está en función de la declaratoria de bien común de todo lo que es el espacio digital, las tecnologías de la información y de la comunicación. Y ese ha sido un tema que ha logrado tener algún nivel de vocería también desde otros sectores. Porque plantear la idea del bien común, y más particularmente desde la ISP de bien público, ¿sí?, implica no solamente el tema de propiedad, ¿sí?, sino implica también la posibilidad de la articulación, la configuración temática de cómo se mueve esa área social y esa área de la economía, ¿sí? Entonces, creo que ese tema del planteamiento de los bienes digitales como bienes comunes y bienes públicos es un tema que hay que prestarle atención, hay que darle mayor tal vez contenido para poder avanzar con una propuesta política más coherente. La segunda cosa es que también dentro del nivel sindical lo que se plantea frente a eso es la participación y la negociación que el sindicato debe tener en su lugar de trabajo sobre el tema de los bienes digitales y cómo el proceso de trabajo en cada una de las instituciones, de las empresas, va avanzando hacia los temas digitales. Y cómo en ese avance de los temas digitales se está generando un mayor control a la fuerza de trabajo. Eso es un tema sindical. Y eso es un tema que los sindicatos tienen que plantear en sus procesos de negociación, ¿sí? ¿Dónde y cómo se generan esos procesos de digitalización de las instituciones, de los servicios que proveen, y cómo en esos servicios, en esos sistemas de digitalización también están implicados los trabajadores, con sus datos, con sus vidas, y además de eso, en un proceso de control del proceso de trabajo. ¿Sí? Entonces, y el rol del Estado, ¿no, Vero? También ahí. La otra pata es el rol del Estado. Sí, y incluso poniéndole al trabajador el tema de que tiene que tener el aparato a mano. Y no es un aparato que le da el empleador, sino que es el trabajador ya, como decimos aquí, mensajero con moto. ¿Sí? Es el mensajero con moto. El mensajero tiene que venir ya con la moto. No es que el empleador le da. Entonces, es que por eso es un tema sindical de discusión. En el ámbito de la discusión, eso es en el lugar de trabajo, ¿sí? Pero en el ámbito ya de temas de Estado, ahí hay un tema también de control, ¿no? ¿Quién controla la información? ¿Quién genera? Y estamos hablando de un control multinacional. Sí, no es solamente un control nacional, es un control multinacional. Y es un control multinacional. ¿Para qué temas fundamentalmente? Para expansión del capital, ¿sí? Y para expansión del control y de la seguridad. Esos son los dos elementos fundamentales. O sea, esto realmente no está en función del bien común, sino en función de eso. Y es ahí donde se está jugando este escenario. Y el rol, por lo tanto, ¿sí?, del Estado en esa regulación y del nivel también supranacional. Entonces, mira, para todos estos elementos siempre hay un rol de las organizaciones sindicales. Tenemos un rol.
Y creo que es fundamental legitimar ese rol, y ese rol no es única y exclusivamente defensa irrestricta de los derechos en el mundo del trabajo, es defensa irrestricta de los derechos de esa comunidad a esos bienes comunes. Muy bien, hemos llegado, la verdad es que abordar Te todos tocó los dos temas. personas que hablan mucho y que les No, gusta. pero sobre Claro. todo el tema es tan rico que uno quisiera seguir hablando, como hemos hablado en distintos espacios que nos han cruzado esta militancia sindical. Y yo quisiera terminar este programa pidiéndoles una reacción cortita estamos en una emisoria universitaria, estamos en una universidad y quisiera pedirles un mensaje corto, breve sobre el rol de las universidades en este tema del debate, del trabajo, del sindicalismo. Bueno, yo creo que las universidades son claves en ese proceso, en todo el proceso social, porque además son territorio de paz también. Muchas veces la universidad logra generar debates, consensos que en otros escenarios es difícil de construir, ¿no? No desde el plano académico solamente, sino del rol de articulación social, de extensión, de investigación que tienen las universidades. Yo creo que hay que trabajar también para que las universidades salgan del rol de reproducción del modelo elitista, que también a veces pasa aún en las universidades públicas, porque uno cuando a veces ve la trayectoria académica de algunos de estos personajes de la extrema derecha, se encuentra sorprendentemente que vienen con un desarrollo académico en las propias universidades públicas, y si bien nosotros tenemos que abordar desde las universidades la totalidad del pensamiento en todas sus dimensiones y expresiones, claramente una universidad pública tiene que tener una reivindicación de acompañamiento de un proceso de empoderamiento social, de redistribución de la riqueza, de generación de más y mejores derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces creo también hay que avanzar en ese sentido. Recién me hablaba Verónica y quisiera volver a la definición de universidades que logró construir Latinoamérica en los congresos de la UNESCO, ¿no? Como un bien público y social, un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por los estados. Ahí tenés, nosotros desde el movimiento sindical compartimos absolutamente esto, que es una disputa de poder que se dio en la Conferencia Mundial de Educación Superior de París, cuando el neoliberalismo quería plantear que no era un bien público y social, sino un bien transable, como me vuelvo a la primera intervención de Verónica. Entonces nosotros tenemos que reivindicar eso. Por otra parte, la única forma que tenemos de superar las crisis también es garantizando una educación de calidad para el conjunto de la comunidad en todos sus niveles. Sin un proceso de educación de calidad que nos permita superar también ciertas etapas de oscurantismo, de falta de reflexión, de falta de construcción de conocimiento, no vamos a poder avanzar en los desafíos que estamos haciendo. La universidad es clave para el movimiento social y necesitamos universidades muy cercanas al movimiento obrero. Yo creo que las universidades están en un área estratégica social, y es justamente el tema del conocimiento. Y me parece que ahí hay una disyuntiva. Y la disyuntiva es: una universidad se consolida como reproduciendo el pensamiento dominante o transformándolo y siendo un centro de producción de conocimiento y de producción de conocimiento para lo que digo, para la transformación, porque si no, lo que puede pasar es que se termina siendo un instrumento de ese pensamiento dominante para poder instrumentalizar, ¿sí? El famoso tema de decir educación para el trabajo, es decir, solamente se educa para tener gente que vaya a trabajar, fuerza de trabajo cualificada. Entonces creo que la universidad está en esa disyuntiva y que las universidades tienen que tener opción política, y que esa opción política en una universidad en donde hay una fuerza social transformadora,
desde sus mismos integrantes, tiene que optar por ser un motor de construcción de pensamiento, no para el trabajo, sino para forjar una sociedad distinta. Muy bien, les decía hace un rato, hemos estado lejos de abordar a profundidad los temas que nos interesan como trabajadores y trabajadores, pero ha sido una discusión, un debate, una reflexión muy interesante con dos luchadores sociales. Decíamos al principio, ellos están en la primera línea de la construcción del mundo. Hijos de la universidad. Además, ¿no? Además de en esta construcción de un trabajo justo y digno para todos. Así que despedimos de estos especiales Voz Andina que hemos abordado el mundo del trabajo desde la visión del sindicalismo. Agradecemos a Tito Chela en los controles y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Marcelo. Gracias, Verónica. A ti, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias.